Hay una fecha que los libros de historia soviéticos tardaron décadas en mencionar con honestidad: el 22 de junio de 1953. Ese día, en el interior del Kremlin, ocurrió algo que parecía imposible. El hombre más temido de la Unión Soviética, el arquitecto del terror, el guardián de los secretos más oscuros del régimen, el individuo cuyo nombre bastaba para que un general experimentado perdiera el color en el rostro, fue arrestado. No por un ejército enemigo, no por una revolución popular, sino por sus propios camaradas, en el mismo salón donde habían tomado decisiones que costaron millones de vidas. Lavrenti Pavlovich Beria, jefe del Ministerio del Interior, primer vicepresidente del Consejo de Ministros, el hombre que sabía todos los secretos de todos. Y esa mañana, mientras los pájaros cantaban sobre las cúpulas doradas del Kremlin, ese hombre descubrió que el conocimiento no era suficiente escudo contra la traición organizada. Para entender lo que ocurrió ese día y lo que vendría después, hay que volver atrás. Hay que regresar a marzo, a la muerte de un dios, cuando murió el dios. El 5 de marzo de 1953, Iósif Stalin exhaló su último aliento en la dacha de Kuntsevo, a las afueras de Moscú. Durante 4 días nadie había entrado a su habitación. Tenía miedo el personal, miedo de molestarle, miedo de que el ruido del cerrojo al abrirse pudiera despertar su ira. Ese miedo, cultivado durante 3 décadas de terror sistemático, fue, paradójicamente, lo que aceleró su muerte. Cuando finalmente lo encontraron, tumbado en el suelo junto a su sofá, ya era demasiado tarde. La noticia se extendió por los pasillos del poder como un veneno silencioso. El imperio tenía cabeza, pero la cabeza había muerto. Y ahora, los hombres que habían pasado décadas compitiendo en lealtad servil frente a ese trono vacío miraban a su alrededor con ojos nuevos, ojos de depredador. En ese preciso momento histórico, Lavrenti Beria era, sin ninguna duda, el hombre más poderoso de la Unión Soviética. Controlaba el Ministerio del Interior, el MVD, con sus millones de agentes, sus campos de trabajo, sus archivos llenos de confesiones arrancadas bajo presión. Controlaba también el aparato de seguridad del Estado. En sus manos estaban los dossiers comprometedores de cada funcionario, cada mariscal, cada político con ambiciones. Era como si alguien hubiera acumulado durante 20 años el poder de chantajear a todo el mundo simultáneamente y ahora, libre de la sombra de Stalin, pudiera finalmente usarlo. Y Beria lo sabía. Lo sabía con esa certeza fría que caracterizaba todo lo que hacía. Se movió rápido. En los primeros días tras la muerte de Stalin, orquestó una serie de maniobras políticas de una audacia desconcertante. Anunció amnistías masivas para presos comunes, más de 1 millón de personas liberadas de los gulags en semanas. Comenzó a hablar de legalidad socialista. Cuestionó la política soviética en Alemania Oriental. Se posicionó ante el mundo exterior casi como un reformador. Fue un error colosal, no porque las reformas fueran malas, sino porque revelaban demasiado claramente lo que Beria era en realidad. Un hombre que pensaba que podía reemplazar a Stalin. Un hombre que creía que su poder era sólido como el granito del Kremlin. No lo era. La alianza del miedo. Nikita Khrushchev no era un hombre que inspirase terror. Era regordete, vivaz, con una forma de hablar que mezclaba el humor campesino con la brutalidad política. Había sobrevivido a Stalin no por ser el más inteligente, sino por ser el más útil y el que menos amenaza representaba. Pero en los días que siguieron a la muerte del líder, Khrushchev experimentó algo que tal vez nunca había sentido antes: la claridad del peligro inminente. Entendió, con una precisión que pocos en su entorno reconocieron a tiempo, que Beria no quería simplemente mantener el poder. Beria quería ser Stalin, y Khrushchev sabía lo que significaba vivir bajo otro Stalin. Lo había vivido. Había firmado listas de condenados a muerte. Había aplaudido en reuniones mientras enviaban a sus propios conocidos a Siberia. No quería repetir esa experiencia, pero esta vez desde abajo. La conspiración comenzó en conversaciones susurradas. Khrushchev buscó aliados con la discreción de quien sabe que las paredes del Kremlin literalmente escuchan. El primero y más crucial fue Georgi Zhukov, el mariscal, el héroe de la Segunda Guerra Mundial.
el hombre que había detenido a los ejércitos de Hitler frente a Moscú y Stalingrado. Zhukov no era político, era militar hasta la médula, pero tenía algo que ningún político podía tener: el respeto incondicional del Ejército Rojo. Y el ejército era la única fuerza en la Unión Soviética que podía enfrentarse a los hombres de Beria. Zhukov aceptó, sin dramatismo, sin grandes discursos, con esa economía de palabras que caracteriza a los hombres que han visto demasiadas batallas reales para impresionarse con las metafóricas. También se sumaron Vyacheslav Molotov, el viejo compañero de Stalin que nunca había confiado en Beria, y Nikolai Bulganin, ministro de Defensa, que entendió perfectamente que si Beria consolidaba el poder, ningún uniforme lo protegería. Uno a uno, los hombres del Politburó fueron eligiendo bando, y el bando de Beria quedó inquietantemente vacío. ¿Por qué? ¿Por qué nadie defendió al hombre más poderoso del país? La respuesta es tan sencilla como devastadora: porque todos le tenían miedo. Y el miedo en política es el peor de los aliados. Te mantiene leal mientras el objeto de tu miedo es invencible. En el momento en que percibes que puede perder, ese mismo miedo te empuja al bando contrario con una velocidad vertiginosa. Beria había construido su poder sobre el terror, y el terror, descubrió demasiado tarde, no genera lealtad, solo genera oportunismo con disfraz de sumisión. El plan, la reunión donde se decidió el destino de Beria, no está documentada en ningún archivo oficial. Probablemente ocurrió en algún despacho privado, en alguna conversación que sus participantes jamás pusieron por escrito. Pero sus contornos pueden reconstruirse a través de testimonios posteriores, memorias de participantes y documentos desclasificados décadas después. El plan era de una simplicidad brutal: convocar una reunión ordinaria del Presidium del Comité Central, dejar que Beria llegara sin sospechar nada, y en el momento adecuado, en medio de la reunión, acusarle formalmente y proceder a su detención inmediata. La clave era la sorpresa. Beria tenía agentes en todas partes. Si sospechaba lo más mínimo, haría algo. Nadie sabía exactamente qué, pero el historial del hombre sugería que no sería nada agradable. Por eso, los conspiradores mantuvieron una normalidad meticulosa hasta el último momento. Siguieron asistiendo a las reuniones con él, siguieron estrecharle la mano, siguieron mirándole a los ojos sin revelar nada. El papel más delicado correspondía a Zhukov. Era él quien, en el momento crítico, debía entrar a la sala con un grupo de oficiales de confianza y proceder a la detención física. No los hombres del MVD, los hombres de Beria, sino oficiales del ejército regular. Hombres cuya lealtad era al uniforme y a la patria, no a ningún comisario político. Zhukov eligió personalmente a cada uno de los oficiales que participarían. Los informó en el último momento, pocas horas antes. Les explicó lo mínimo necesario, y cada uno de ellos asintió sin hacer preguntas. Eran militares. Habían sobrevivido a Stalingrado. Un arresto en el Kremlin no les quitaba el sueño. El día, el 22 de junio de 1953, Lavrenti Beria llegó al Kremlin como tantas otras veces. Saludó al personal de seguridad en la entrada. Subió las escaleras que había subido cientos de veces. Entró a la sala de reuniones del Presidium. Los demás miembros ya estaban presentes: Khrushchev, Molotov, Bulganin, Malenkov, todos en sus asientos habituales. El ambiente era aparentemente el de cualquier otro día de trabajo en el corazón del poder soviético. Papeles, cigarrillos, vasos de té. La reunión comenzó con normalidad. Se discutieron los temas del orden del día. Beria participó, habló, no notó nada, y entonces Khrushchev tomó la palabra. No para hablar de política alemana ni de estadísticas industriales, para acusar. Habló de traición, de crímenes contra el Estado, de actividades antipartidistas. Cada palabra caía en la sala como una piedra en un estanque, y los círculos de silencio que provocaba eran perfectamente visibles en los rostros de los presentes. Beria miró a su alrededor, y en ese momento, ese instante preciso que los testimonios posteriores intentaron reconstruir con obsesión casi arqueológica, comprendió, no lo que estaba pasando, lo que ya había pasado. La conspiración no comenzaba en ese momento. Llevaba semanas construyéndose mientras él dormía tranquilo, convencido de que su poder era eterno. La puerta se abrió. Entraron los oficiales de Zhukov. No hubo resistencia.
No hubo escena dramática, al menos no en el sentido cinematográfico de la palabra. Hubo algo peor, la rendición tranquila del hombre que comprende, en un segundo de claridad aterradora, que el tablero que creía controlar siempre estuvo en manos de otros. Lefortovo. El traslado a la prisión de Lefortovo se realizó con una discreción que habría admirado al propio Beria, experto como era en operaciones clandestinas. No hubo anuncio público, no hubo comunicado oficial. La Unión Soviética siguió funcionando como si nada hubiera cambiado. En las semanas siguientes, Beria escribió cartas, muchas cartas, a Khrushchev, a Malenkov, al Comité Central, cartas en las que se declaraba dispuesto a cooperar, a confesar, a ayudar en lo que fuera necesario, cartas en las que reconocía errores, cartas en las que pedía, con una humillación que resultaba casi increíble viniendo de él, una segunda oportunidad. Nadie le respondió. No porque las cartas no llegaran. Llegaban, las leían, las archivaban, sino porque responder habría implicado reconocer que existía una negociación posible, y no la había. El resultado estaba decidido desde antes del arresto. Beria no sería juzgado para determinar su culpabilidad, sería juzgado para documentarla. Hay algo profundamente revelador en la figura de Beria escribiendo esas cartas desde su celda. Durante 20 años, él había sido quien recibía las peticiones desesperadas. Él había sido el destinatario de las súplicas de miles de hombres y mujeres que le escribían desde prisiones y campos de trabajo, implorando misericordia, prometiendo lealtad, describiendo su inocencia con la minucia de quien sabe que le va la vida en ello. Él las había ignorado, sistemáticamente, metódicamente, con la misma frialdad burocrática con que ahora ignoraban las suyas. La máquina que él había construido, afinado y operado durante décadas, estaba ahora procesándole a él. Y la máquina no tenía memoria, no tenía gratitud, no tenía piedad, solo tenía protocolos. Hay juicios que la historia recuerda por sus argumentos, por la elocuencia de los abogados, por la dignidad de los acusados, por el peso moral de las pruebas presentadas. El juicio de Nuremberg, el proceso de Sócrates, los grandes tribunales de la conciencia humana que, aunque imperfectos, intentaban al menos simular una búsqueda de verdad. Y luego hay otro tipo de juicio, el tipo que ocurrió en Moscú, en el edificio del Ministerio de Defensa, durante los últimos días de diciembre de 1953. Un proceso que duró menos de un día, que no tuvo público, que no admitió testigos de la defensa, que no buscaba determinar la culpabilidad de nadie porque esa determinación ya había sido tomada meses antes, en conversaciones que jamás fueron transcritas por hombres que nunca comparecerían ante ningún tribunal. Este es el relato de ese proceso, de su lógica interna, de su significado real y de lo que revela sobre el sistema que lo produjo, la arquitectura del veredicto previo. Para comprender el juicio a Beria hay que comenzar por una pregunta incómoda. ¿Para qué sirvió? No para establecer la verdad. Los hechos más graves atribuidos a Beria, su participación en las purgas estalinistas, su responsabilidad en las ejecuciones masivas, su papel en la deportación de pueblos enteros, eran conocidos por todos los miembros del tribunal. Eran conocidos porque muchos de ellos habían participado en los mismos procesos, firmado las mismas órdenes, aplaudido en los mismos plenarios donde se enviaba a inocentes a morir en Siberia. No sirvió para proteger a la sociedad. La sociedad ni siquiera supo que el juicio estaba ocurriendo hasta que terminó. No sirvió para sentar un precedente legal. Las garantías procesales fueron ignoradas con una tranquilidad que sugiere que nadie se molestó siquiera en fingir que importaban. El juicio sirvió para una sola cosa: producir un documento, un papel con firmas y sellos oficiales que dijera, en el lenguaje formal del Estado soviético, que Lavrentí Pavlovich Beria había sido declarado culpable conforme a la ley. Ese papel era la diferencia entre un asesinato político y una ejecución judicial. Y esa diferencia, aunque puramente simbólica, era crucial para los hombres que habían ordenado su muerte. Necesitaban matar a Beria.
pero necesitaban matarle correctamente. Los actores de la farsa. El presidente del tribunal fue Roman Rudenko, fiscal general de la Unión Soviética, un hombre que había participado como fiscal soviético en el juicio de Nuremberg, donde, paradójicamente, había contribuido a juzgar a criminales nazis por crímenes que el propio régimen soviético también había cometido. Rudenko era competente, disciplinado y perfectamente consciente de lo que se le pedía. No se le pedía que encontrara la verdad, se le pedía que produjera un veredicto. Los 10 jueces que completaban el tribunal fueron seleccionados con cuidado. Ninguno era independiente. En el sistema soviético, la independencia judicial era un concepto tan exótico como la flora tropical en Siberia. Todos eran figuras del aparato que entendían su papel sin necesidad de instrucciones explícitas. El sistema llevaba décadas produciendo hombres capaces de leer entre las líneas de lo que se esperaba de ellos. La defensa era, en términos formales, inexistente. No porque Beria no tuviera abogado, en algún momento del proceso se asignó uno, sino porque el concepto mismo de defensa efectiva era incompatible con la naturaleza del procedimiento. Argumentar la inocencia de Beria habría requerido cuestionar la legitimidad del propio aparato que le juzgaba, y eso no era algo que ningún abogado con instinto de supervivencia pudiera hacer en la Unión Soviética de 1953. Los cargos, una arquitectura de papel. Las acusaciones contra Beria constituyen en sí mismas un documento fascinante para el historiador. No por su precisión factual, muchas eran vagas hasta el absurdo, sino por lo que revelan sobre cómo el sistema soviético construía la culpabilidad cuando la necesitaba. El primer cargo era espionaje. Beria, según la acusación, había trabajado para potencias extranjeras enemigos. El problema de este cargo era su inverosimilitud casi cómica. El hombre había sido durante décadas el responsable máximo del contraespionaje soviético. Acusarle de espiar para el extranjero equivalía a acusar al director de un banco de robar en su propia entidad. Era técnicamente posible, pero requería de una credulidad extraordinaria. El segundo cargo era traición a la patria. Más amplio, más maleable, más útil. En el Código Penal soviético, la traición a la patria era una categoría suficientemente elástica como para abarcar casi cualquier cosa que el Estado necesitara abarcar. La iniciativa de Beria de reformar la política soviética en Alemania Oriental, que había presentado públicamente como una apertura pragmática, fue reencuadrada como un intento deliberado de debilitar las posiciones soviéticas en Europa. El tercero era el más honesto de todos, aunque también el más peligroso de explorar. Crímenes contra el pueblo soviético, terrorismo, represión, ejecuciones ilegales. Aquí, al menos, había sustancia real. Beria había sido responsable de operaciones que habían costado la vida a miles de personas. Había firmado órdenes de ejecución. Había supervisado la maquinaria del miedo. El problema que el tribunal nunca podría afrontar directamente era que esas mismas acciones habían sido ordenadas, aprobadas o al menos toleradas por Stalin. Y juzgar los crímenes de Beria con plena honestidad significaría inevitablemente juzgar también el sistema completo. Juzgar a los mismos hombres que ahora le juzgaban a él. Por eso, los cargos más sustanciales fueron también los más vagamente formulados. Se mencionaban crímenes sin especificar víctimas con nombre. Se hablaba de represiones sin fecharlas con precisión. Se construía una culpabilidad real con materiales reales, pero con una arquitectura diseñada para no derrumbarse sobre los arquitectos. Un día, un veredicto. Una conclusión. El proceso comenzó por la mañana y terminó esa misma tarde. En términos de duración, fue uno de los juicios más breves de la historia soviética para un acusado de semejante rango. No se llamó a testigos de cargo. La mayoría de los que podrían haber testificado sobre los crímenes de Beria estaban muertos o en los propios campos que él había administrado. Los pocos supervivientes relevantes habrían requerido meses de preparación, traslados y testimonios que abrirían puertas que nadie quería abrir. No se presentaron pruebas materiales de manera sistemática. Existían documentos, órdenes firmadas, correspondencia, registros internos, pero su presentación detallada habría requerido exactamente el tipo de examen minucioso que el tribunal quería evitar.
Lo que sí ocurrió fue la lectura de la acusación, la declaración del acusado y las deliberaciones del tribunal. Sobre lo que Beria dijo ese día, existen versiones contradictorias. Algunos documentos posteriores sugieren que comenzó negando los cargos más graves, especialmente el espionaje, cuya inverosimilitud debió de resultarle insultante incluso en esa situación. Otros testimonios indican que adoptó una postura más matizada, reconociendo errores, invocando las órdenes de Stalin como contexto, intentando situar sus acciones dentro de la lógica de un sistema del que él no era el único responsable. Este último argumento era curiosamente el más sólido desde un punto de vista intelectual y también el más inútil desde un punto de vista práctico. Era verdad que Beria había operado dentro de un sistema. Era verdad que Stalin había ordenado, aprobado o impulsado gran parte de lo que ahora se le atribuía a él en exclusiva. Era verdad que muchos de los hombres que le juzgaban habían hecho cosas similares. Pero la verdad, en ese tribunal, era un elemento decorativo, el último argumento de un hombre inteligente. Hay algo que los historiadores que han estudiado este proceso señalan repetidamente. Beria era, con toda probabilidad, el hombre más inteligente en esa sala. No en términos morales, su trayectoria ética era una catástrofe documentada, sino en términos de capacidad analítica pura. Y esa inteligencia, en sus últimas horas frente al tribunal, debió de producirle una comprensión perfectamente lúcida de su situación. Sabía que no había argumento posible. Sabía que el veredicto estaba escrito antes de que comenzara el proceso. Sabía que las cartas que había enviado desde Lefortovo, esas páginas llenas de reconocimientos y promesas de cooperación, no habían movido nada porque no había nada que mover. La pregunta es, ¿qué hace un hombre inteligente cuando comprende que la argumentación es inútil? Algunos optan por la dignidad del silencio, otros por la grandilocuencia del último discurso. Otros simplemente por sobrevivir hasta el final con la mayor compostura posible. Lo que Beria eligió en ese último discurso ante el tribunal fue algo más complejo. Según los registros fragmentarios disponibles, insistió en negar la acusación de espionaje hasta el final. Era como si ese cargo específico, el más evidentemente fabricado, le resultara imposible de aceptar. Como si existiera en él, incluso en ese momento, un residuo de orgullo profesional que se negaba a reconocer una mentira tan grosera. El resto lo admitió con una vaguedad estratégica, errores, excesos, fallos de criterio. El lenguaje de quien intenta navegar entre la negación total y la confesión completa, buscando algún espacio intermedio donde quizás exista una posibilidad de clemencia. No existía. El tribunal se retiró, deliberó. Regresó. El veredicto fue unánime. Los 6 que cayeron con él, Beria no fue el único condenado ese día. Junto a él, 6 hombres de su círculo más próximo recibieron sentencias que variaban según su grado de implicación y, probablemente, según su grado de utilidad potencial para los nuevos dueños del poder. Vsevolod Merkulov, antiguo jefe del NKGB, fue condenado a muerte. Vladimir Dekhanosov, ex embajador en Alemania y hombre de confianza de Beria, corrió la misma suerte. Bogdan Kobulov, Pavel Meshik, Lev Blodzimirsky y Sergei Goglitze completaron la lista de los ejecutados. Sus nombres son hoy casi desconocidos fuera de los círculos especializados en historia soviética. Son los satélites del satélite, figuras cuya importancia histórica deriva enteramente de su proximidad al hombre central y cuya caída fue simplemente el colapso orbital de un sistema destruido desde el núcleo. Pero sus casos iluminan algo importante sobre la lógica del proceso. No todos eran igualmente culpables de los mismos crímenes. Algunos habían tenido roles más periféricos. La decisión sobre quién moría y quién podría, teóricamente, haber sobrevivido, no fue tomada en base a la evidencia presentada en el tribunal. Fue tomada antes, por razones políticas, por conveniencias del nuevo equilibrio de poder. El tribunal ratificó decisiones ya adoptadas. Esa es su función real, visible con toda claridad cuando se examina el caso de los 6 condenados secundarios. La justicia como departamento de recursos humanos del Estado autoritario. La petición que nadie leyó tras el veredicto, existe el mecanismo formal de la apelación. Incluso en el sistema soviético, incluso en este proceso donde cada elemento formal era una ficción, existía el protocolo de la solicitud de clemencia. Era un formulario. Un procedimiento,
una casilla más en la burocracia de la muerte. Beria presentó su solicitud. Los registros indican que fue entregada al Presidium del Comité Central. Los registros también indican, con esa economía de detalle que caracteriza a los documentos soviéticos cuando registran lo más importante, que fue rechazada. No hay evidencia de que fuera leída con detenimiento. Probablemente llegó a manos de Khrushchev o de algún funcionario designado. Fue revisada durante los segundos necesarios para confirmar que era lo que parecía ser y fue archivada con un sello de denegación. Era el espejo perfecto de lo que Beria había hecho durante años con las solicitudes de clemencia de sus prisioneros. El sistema aprendía de sus maestros, o quizás, más exactamente, el sistema simplemente continuaba siendo lo que siempre había sido, independientemente de quién ocupara el lugar del peticionario y quién el del árbitro, lo que el proceso revela. Hay una tentación, al estudiar el juicio a Beria, de celebrarlo como una especie de justicia poética. El verdugo convertido en víctima. El hombre que había enviado a miles a la muerte procesado por esas mismas muertes. Hay algo emocionalmente satisfactorio en esa simetría, pero la historia honesta exige resistir esa tentación. Beria no fue juzgado por los crímenes reales que cometió, sino por la amenaza política que representaba. Los hombres que le condenaron no lo hicieron por indignación moral. Habrían necesitado juzgarse a sí mismos para mantener esa postura con coherencia. Lo hicieron por supervivencia, por conveniencia, por la misma lógica de poder que había guiado todas las decisiones del sistema soviético desde sus orígenes. El proceso fue, en último análisis, el sistema soviético juzgándose a sí mismo y absolviendo a todos excepto al más conveniente de los culpables. Esa es su verdadera lógica, esa es su verdadera significación histórica, no la culpabilidad de Beria, que era real, aunque los cargos específicos fueran parcialmente fabricados, sino la imposibilidad estructural de que un sistema así produzca algo parecido a la justicia genuina. La máquina no podía juzgarse honestamente porque habría tenido que detenerse para hacerlo. Y las máquinas no se detienen, siguen funcionando. Siguen produciendo sus documentos, sus veredictos, sus sentencias, hasta que alguien las apaga. Existen muertes que la historia registra con detalle casi obsceno. Las últimas palabras de los reyes decapitados. Los instantes finales de los emperadores caídos. La humanidad tiene una fascinación antigua, incómoda y perfectamente documentada con el momento en que el poder absoluto se encuentra cara a cara con su propia finitud. Y luego existen otras muertes. Muertes que el Estado ejecuta en silencio, en sótanos sin testigos civiles, con protocolos diseñados para que el acto sea tan eficiente y tan invisible como sea posible. Muertes que no buscan el espectáculo, sino exactamente lo contrario. La desaparición limpia, la clausura administrativa de un problema político. La noche del 23 al 24 de diciembre de 1953 pertenece a esta segunda categoría. No hubo público, no hubo periodistas. No hubo ningún testigo que no fuera funcionario del Estado, vinculado al acto por órdenes escritas y obligaciones de silencio que durarían décadas. Lo que sabemos de esa noche lo sabemos por fragmentos, documentos desclasificados parcialmente, testimonios de participantes recogidos años o décadas después, memorias escritas en la oscuridad de la época de Brezhnev, cuando hablar de aquello era todavía peligroso, aunque ya no completamente prohibido. Lo que sabemos es suficiente para reconstruir, con una precisión que resulta perturbadora, la anatomía exacta de cómo un Estado moderno, burocrático y perfectamente organizado lleva a cabo la eliminación física de uno de sus propios dirigentes. El edificio Lefortovo no era una prisión ordinaria. Era, en el imaginario del miedo soviético, algo más cercano a un concepto que a un lugar. Su nombre aparecía en las pesadillas de los funcionarios, los intelectuales y los militares, con la frecuencia y el horror con que aparecen los nombres de los grandes males en las culturas que los han sufrido de cerca. Construida originalmente en el siglo XVIII como instalación militar, Lefortovo había sido reconvertida en prisión de máxima seguridad para presos políticos.
Sus muros de ladrillo rojo, su disposición en forma de K vista desde el aire, sus corredores pintados de ese verde institucional que parece diseñado específicamente para comunicar la ausencia de esperanza. Todo en el edificio funcionaba como arquitectura del sometimiento. Aquí habían pasado sus últimas noches figuras que abarcaban casi todo el espectro de la tragedia soviética. Aquí habían sido interrogados hombres que luego desaparecieron sin dejar rastro en los registros públicos. Aquí, el propio Beria había enviado a personas cuyo único crimen era haber sido útiles al régimen en un momento y molestas en el siguiente. Y aquí, en el invierno de 1953, con la nieve moscovita cubriendo los patios exteriores con esa silenciosa indiferencia que tiene el mundo natural ante los dramas humanos, esperaba el propio Beria. Su celda era funcional. No hay registros de que fuera particularmente cruel en términos físicos. El régimen tenía razones para mantenerle en condiciones razonables durante el periodo de instrucción del proceso, pero el aislamiento era absoluto. No había visitas, no había periódicos. No había manera de saber qué ocurría en el exterior, en ese mundo que él había gobernado desde las sombras durante tanto tiempo. La sala. En el sótano del edificio existía una sala cuya función específica era conocida por todos los que trabajaban en Lefortovo, aunque nadie la mencionara en conversaciones ordinarias. No tenía nombre oficial en el lenguaje cotidiano del personal. Se la identificaba por su ubicación, por su número de registro, por referencias oblicuas en los documentos internos. Sus dimensiones eran aproximadamente 12 metros cuadrados. Las paredes eran de hormigón. En determinados momentos de su historia habían sido reforzadas con tablones de madera en algunos sectores, una medida práctica destinada a absorber el impacto de los proyectiles y reducir el riesgo de ricochets en un espacio cerrado. El suelo tenía una ligera inclinación hacia un punto central donde existía un desagüe. No hay manera elegante de describir para qué servía ese desagüe. El lenguaje puede rodear el hecho, aproximarse a él con circunloquios cuidadosos, pero en algún momento la descripción honesta del lugar exige reconocer su función con la misma frialdad burocrática con que sus diseñadores la concibieron. Era una sala diseñada para matar personas de manera eficiente y para facilitar la limpieza posterior. Beria la conocía. Durante años había firmado órdenes cuyos destinatarios finales terminaban en salas exactamente iguales a esta, distribuidas por toda la geografía carcelaria de la Unión Soviética. Había visto planos de instalaciones similares. Había recibido informes sobre su funcionamiento con la misma ecuanimidad administrativa con que recibía cualquier otro informe operacional. Ahora iba a conocerla desde el otro lado del protocolo. El grupo de 8 funcionarios asignados a la ejecución había sido seleccionado por el comandante Shelestenko, con criterios que combinaban la experiencia técnica con la discreción personal verificada. No eran hombres impulsivos, no eran hombres que fueran a hablar más de lo necesario. Eran funcionarios del aparato de seguridad del Estado, ahora reorganizado bajo nuevas siglas tras la disolución del MVD como entidad independiente, que entendían su trabajo como cualquier otro profesional entiende el suyo, como una serie de procedimientos que deben ejecutarse con precisión y sin desviaciones del protocolo establecido. Habían llegado a Lefortovo esa tarde, habían revisado el espacio, habían comprobado el equipamiento, habían repasado el orden de los procedimientos, no había nada improvisado en lo que iba a ocurrir. La improvisación era el enemigo de la eficiencia, y la eficiencia era el valor supremo de la burocracia soviética en todas sus manifestaciones, incluida esta. El comandante Shelestenko era un hombre del que los registros históricos ofrecen escasos detalles personales. Sabemos su nombre y su rango. Sabemos que estuvo presente esa noche. Sabemos que firmó el acta correspondiente. Lo que pensaba, lo que sentía, si la escala de lo que estaba a punto de hacer le producía alguna perturbación interna que no se reflejara en los documentos oficiales. Eso pertenece al territorio de lo irrecuperable. Es posible que no sintiera nada extraordinario. Los sistemas totalitarios son extraordinariamente eficientes en la producción de personas capaces de llevar a cabo actos extraordinarios con total normalidad interior. Hannah Arendt escribió sobre la banalidad del mal en el contexto de los juicios de Nuremberg.
El concepto se aplica aquí con una exactitud que resulta incómoda. El protocolo, los condenados fueron sacados de sus celdas en orden, no juntos. Eso habría creado complicaciones logísticas y riesgos de reacción colectiva, sino uno por uno, con intervalos de tiempo suficientes entre cada uno para que el protocolo pudiera completarse limpiamente antes de iniciar el siguiente. Cada uno de los 6 compañeros de condena de Beria supo lo que le esperaba en el momento en que los funcionarios abrieron la puerta de su celda. No por ninguna explicación explícita. El procedimiento no incluía anuncios prematuros, sino por la comprensión inmediata que produce la combinación de hora, acompañantes y dirección del traslado en alguien que ha pasado meses en una prisión de seguridad esperando una sentencia de muerte. 10 minutos aproximadamente. Ese es el tiempo que transcurría entre el momento en que un condenado entendía lo que iba a ocurrir y el momento en que ocurría. 10 minutos para recapitular una vida, para pensar en lo que se piensa en esos momentos, y nadie que no haya estado en esa situación puede saberlo con certeza, aunque la literatura universal lo ha intentado miles de veces. Para llegar de alguna manera al umbral de lo irrevocable, a cada uno se le ofrecía la posibilidad de pronunciar unas últimas palabras. El protocolo lo establecía así. Era uno de esos vestigios de formalidad que el sistema soviético mantenía en sus procedimientos de ejecución, quizás como residuo de una tradición más antigua, quizás simplemente porque estaba escrito en el reglamento y los reglamentos se seguían. Lo que cada uno de los 6 dijo, si es que dijo algo, no ha quedado registrado con precisión. Los actas de ejecución eran documentos de una austeridad casi literaria en su economía de información. Confirmaban que el procedimiento había tenido lugar, que el acto había sido llevado a cabo conforme a la sentencia y muy poco más. La espera de Beria fue el último. Esta decisión, si fue una decisión deliberada o simplemente el resultado del orden en que los nombres aparecían en el documento, tiene una resonancia que los historiadores han señalado repetidamente. El hombre más importante del grupo, el centro gravitacional de todo el proceso, el nombre que había dado sentido político a cada uno de los pasos anteriores, fue el que esperó más tiempo. ¿Cuánto tiempo exactamente pasó entre el momento en que escuchó los sonidos del procedimiento que se desarrollaba en otras partes del edificio? Si es que los escuchó, si la arquitectura de Lefortovo permitía ese tipo de percepción auditiva, y el momento en que la puerta de su propia celda se abrió. Eso no está documentado. Pero hay algo que los testimonios posteriores, recogidos de manera fragmentaria, nunca de forma sistemática, sugieren de manera consistente. Beria, durante los meses de su detención, había mantenido una compostura que sorprendió a algunos de los funcionarios que tuvieron contacto con él. No la compostura del hombre en paz consigo mismo. Nada en su trayectoria sugiere que hubiera llegado a ningún tipo de reconciliación interior, sino la compostura del hombre que analiza, que observa, que sigue procesando información y buscando variables, aunque el margen de maniobra se halla puramente teórico. Era, hasta el final, un hombre de inteligencia operacional, un hombre cuya forma de relacionarse con la realidad era esencialmente estratégica. Incluso en Lefortovo, incluso cuando las cartas al Comité Central regresaban sin respuesta, existía en él esa actividad mental incesante que caracterizaba a los grandes operadores de sistemas de poder. ¿Qué calculaba en esas horas finales? Seguía buscando alguna variable que hubiera pasado por alto. Repasaba mentalmente la cadena de decisiones que le había llevado hasta esa celda, identificando el momento exacto en que el error, su error, el error de subestimar a Khrushchev, el error de moverse demasiado rápido, el error de creer que el miedo era suficiente sustituto de la lealtad, se había producido, no lo sabemos. Probablemente no lo sabremos nunca. Las 22 horas 30 minutos. La hora establecida en el protocolo era las 22 horas y 30 minutos. En el exterior, Moscú llevaba horas cubierta por la oscuridad de un diciembre que, en esa latitud, cae sobre la ciudad con la autoridad absoluta de quien sabe que no habrá resistencia. Las calles estaban relativamente tranquilas.
Era víspera de Navidad según el calendario occidental, una festividad que el Estado soviético no reconocía, por supuesto, pero que el tiempo atmosférico celebraba a su manera, con temperaturas que descendían varios grados bajo cero y una nieve que seguía cayendo con esa persistencia silenciosa que tiene en Rusia. En el interior del Lefortovo, el tiempo funcionaba de manera diferente, más lento, más denso, con esa textura particular que adquiere el tiempo en los lugares donde ocurren cosas que no pueden deshacerse. Cuando la puerta de la celda de Beria se abrió, él estaba despierto. Los registros no especifican en qué posición lo encontraron, qué estaba haciendo en ese momento, si había intentado dormir o si había pasado las horas previas en algún estado de vigilancia que lo hacía imposible. Solo sabemos que estaba despierto. Le leyeron el documento. Era el protocolo, la confirmación formal de que la sentencia del tribunal, dictada el 23 de diciembre de 1953, iba a ser ejecutada en ese momento conforme a la legislación vigente de la Unión Soviética. El lenguaje era el lenguaje de los documentos soviéticos, denso, formal, construido para comunicar la inevitabilidad institucional del acto que describía. Escuchó. Según los testimonios fragmentarios disponibles, no interrumpió la lectura. Cuando terminó, se le ofreció la posibilidad de pronunciar sus últimas palabras. El silencio antes de la palabra. Hay una pausa aquí que todos los relatos sobre esta noche mencionan, aunque ninguno puede precisar su duración exacta. Un intervalo entre el final de la lectura del documento y lo que ocurrió a continuación. Un espacio temporal que en los testimonios de los participantes aparece descrito con frases como un momento o unos segundos, pero que en la textura real de lo vivido debió de tener una densidad incomparable. En ese intervalo, Lavrentí Beria, jefe del aparato de seguridad soviético durante 2 décadas, primer vicepresidente del Consejo de Ministros, hombre cuyo nombre había sido durante 30 años sinónimo del miedo institucionalizado, procesó lo último que había que procesar. No había más cartas que escribir, no había más variables que calcular, no había ningún movimiento estratégico posible en el tablero que quedaba, solo quedaba ese momento, y lo que, voluntaria o involuntariamente, saliera de él. Los funcionarios esperaban, Shelestenko esperaba. El protocolo especificaba que había que esperar a que el condenado terminara su última declaración antes de proceder. Y entonces Beria habló. Lo que la máquina registró. El acta de ejecución, documento oficial firmado por los participantes y archivado en los registros del Ministerio del Interior, es un texto de una austeridad que roza lo poético por contraste con la magnitud de lo que describe. Confirma que la sentencia fue ejecutada. Confirma la hora. Consigna las firmas de los presentes. No registra ninguna declaración final del condenado. Esta ausencia es significativa. No necesariamente porque indique que no hubo declaración. El protocolo que ofrecía la posibilidad de últimas palabras no exigía que éstas fueran transcritas si los presentes consideraban que no tenían relevancia oficial, sino porque establece una diferencia fundamental entre lo que el Estado decidió recordar y lo que los individuos presentes recordaron. La máquina burocrática registró lo que necesitaba registrar, la confirmación de que el proceso había concluido conforme a la ley. Todo lo demás, los detalles humanos, las palabras, los gestos, los silencios, quedó fuera del documento oficial. Quedó, en cambio, en la memoria de los hombres que estuvieron presentes esa noche. Y la memoria de los hombres, a diferencia de los archivos del Estado, no puede ser clasificada ni sellada indefinidamente. Filtró, lentamente, durante años y décadas, en conversaciones privadas, en testimonios recogidos por historiadores que llegaron demasiado tarde para los documentos, pero a tiempo para los supervivientes, en memorias escritas cuando la época hacía posible escribir ciertas cosas que antes no lo eran. Y en esos testimonios aparece algo que el acta oficial no registra: una sola palabra, pronunciada en el umbral de lo irreversible, dirigida o no dirigida, lanzada al aire, al vacío, al único oyente que Beria en ese momento podía concebir, hacia un nombre que pertenece al capítulo siguiente. Hay una categoría especial de verdad histórica que no vive en los documentos, no habita en los archivos sellados,
no aparece en las actas oficiales, no puede ser verificada con el instrumental habitual del historiador académico, y sin embargo existe, persiste, se transmite de boca en boca, de generación en generación, con esa tenacidad silenciosa que tienen las cosas que tocan algo esencial en la comprensión humana de sí misma. Los griegos la llamaban mito. No en el sentido moderno de falsedad o invención, sino en el sentido original, una narración que porta verdad simbólica independientemente de su verificabilidad factual. Una historia que sobrevive no porque sea comprobable, sino porque es necesaria, porque organiza el caos de los hechos en torno a un núcleo de significado que la documentación fría nunca podría proporcionar. Lo que ocurrió en los últimos segundos de la vida de Lavrenti Beria, o más precisamente lo que se dice que ocurrió, pertenece a esta categoría. Una sola palabra, un nombre, pronunciado en el umbral de lo irreversible, en esa sala de hormigón de Lefortovo, ante los funcionarios que esperaban con la paciencia burocrática de quienes saben que el tiempo del que disponen es suficiente para lo que tienen que hacer. La palabra era Zhukov, el origen de la leyenda. Las leyendas no nacen completas. Se construyen por acreción, por sedimentación lenta de testimonios que se refuerzan mutuamente sin coordinación aparente, que convergen hacia un punto sin que nadie haya diseñado esa convergencia. La primera mención verificable de la palabra Zhukov, como último pronunciamiento de Beria, aparece en los testimonios recogidos a finales de la década de 1970. El contexto era el de una época, la de Brezhnev, la del estancamiento soviético, en que ciertas conversaciones sobre el pasado eran ya posibles en círculos restringidos, aunque todavía imposibles en el espacio público formal. Un exoficial del aparato de seguridad de apellido Simonov, no el célebre escritor, sino un homónimo que había servido en funciones administrativas relacionadas con el sistema penitenciario, mencionó en una conversación privada, recogida por un historiador que no publicaría sus notas hasta años después de la disolución de la Unión Soviética, que había escuchado de un colega que había estado presente en Lefortovo esa noche, algo que le había llamado la atención. Que Beria, al ofrecérsele la posibilidad de pronunciar sus últimas palabras, había dicho únicamente ese nombre. Simonov no pretendía haber estado presente. Era un testimonio de segunda mano. Lo que lo hace valioso no es su proximidad directa al hecho, sino la manera en que lo describió. Sin dramatismo, sin elaboración narrativa, casi como una curiosidad marginal dentro de una conversación más amplia sobre procedimientos institucionales del periodo. No tenía el tono de quien inventa o embellece. Tenía el tono de quien transmite algo que le llegó y que no sabe exactamente qué hacer con ello. Esa modestia involuntaria es, paradójicamente, uno de los elementos que los historiadores posteriores señalaron como indicio de autenticidad. Las fabricaciones tienden a la completitud, los testimonios genuinos tienden a la fragmentación. El historiador y la interpretación fue el historiador Vladimir Smirnov, especialista en el periodo de la sucesión estalinista, autor de varios trabajos académicos sobre las purgas internas del aparato soviético entre 1953 y 1956, quien primero intentó sistematizar lo que se sabía sobre la última noche de Beria y quien dedicó un capítulo específico al problema de la palabra final. Su análisis, publicado originalmente en una revista académica de historia contemporánea a principios de los años 90, cuando la apertura de ciertos archivos soviéticos generó una oleada de revisiones históricas. Partía de una premisa metodológica honesta. No podía confirmar que la palabra hubiera sido pronunciada, pero podía analizar qué significaría si lo hubiera sido. La pregunta que Smirnov formuló con precisión quirúrgica era esta. En el momento más extremo de su existencia, con cero posibilidad de cálculo estratégico, con cero audiencia a la que dirigirse, con cero propósito instrumental posible para cualquier declaración, ¿qué elegiría decir un nombre como Beria? La respuesta, argumentaba Smirnov, no sería un discurso, no sería una declaración de principios, no sería una acusación elaborada, sería, si acaso, un destello, una imagen mental que había permanecido latente durante meses de encierro y que en ese instante final emergía sin mediación racional. Y la imagen más persistente, la más cargada de significado emocional real en la experiencia de Beria durante esos meses, era inevitablemente la de Georgi Zhukov, el hombre que había entrado a la sala del presidium, el hombre que había dado la orden.
El hombre cuya aparición en ese momento había sido para Beria la señal inequívoca de que todo había terminado. El nieto del mariscal décadas después de los hechos, en el contexto de la Rusia postsoviética, donde la historia del periodo estalinista se había convertido en territorio de revisión constante y debate público. El nieto de Georgi Zhukov concedió una entrevista en la que se le preguntó directamente por la leyenda. Su respuesta fue de una precisión que resultaba casi más informativa, por lo que no decía que por lo que decía. Confirmó que la historia había circulado dentro de la familia. Confirmó que su abuelo, al escucharla por primera vez, en circunstancias y fecha que el nieto no precisó, había reaccionado con algo que describió como una expresión que no era exactamente sorpresa, pero tampoco exactamente indiferencia. Una expresión que el nieto, siendo joven en ese momento, no había sabido descifrar completamente, pero que con los años había interpretado como el reconocimiento de algo que el mariscal ya sabía o intuía, pero que no esperaba haber formulado de esa manera. Zhukov nunca habló públicamente de aquella noche. En sus memorias, extensas, detalladas sobre las campañas militares, notablemente discretas sobre ciertos episodios políticos, el arresto de Beria ocupa pocas líneas. La ejecución no se menciona. Es como si el mariscal hubiera decidido que ese territorio específico de su experiencia no le pertenecía para narrarlo. Culpa, incomodidad, la discreción del militar que comprende que ciertas cosas no deben ponerse por escrito. El nieto no ofrece interpretación definitiva. Solo la imagen de esa expresión indescifrable en el rostro de un hombre que había sobrevivido a Stalingrado y que, ante la mención de una sola palabra pronunciada en un sótano de Moscú, no pudo mantener completamente la compostura de quien no tiene nada que recordar. Las 4 interpretaciones, la palabra Zhukov, pronunciada en ese contexto, admite como mínimo 4 lecturas distintas. 4 significados posibles que no se excluyen mutuamente, sino que coexisten en la ambigüedad constitutiva de todo gran símbolo histórico. La primera interpretación es la más directa. Era una interpelación. Beria sabía que Zhukov había sido el ejecutor material del arresto, el hombre que había entrado con los oficiales al salón del presidium. En sus últimos momentos pronunciaba su nombre como quien señala a alguien en una sala, como quien dice, tú, fuiste tú. No como acusación elaborada, sino como el reconocimiento desnudo de una causalidad directa. La segunda interpretación es la de la pregunta muda. Zhukov, no como afirmación, sino como interrogación. ¿Por qué Zhukov específicamente? ¿Por qué un mariscal militar, alguien que en teoría debería estar fuera de las intrigas del aparato político? Para Beria, que había pasado décadas cartografiando las alianzas y lealtades del sistema soviético con precisión de ingeniero, la participación de Zhukov debió de representar una variable que no había calculado correctamente. El militar que se convierte en instrumento de un golpe político interno era algo que su modelo de la realidad no había anticipado con suficiente peso. La tercera interpretación es la más oscura, una acusación de traición. Beria y Zhukov habían coincidido en múltiples momentos del periodo bélico y posbélico. No eran aliados naturales, sus esferas de poder eran distintas y en ciertos aspectos competitivas, pero habían coexistido en el mismo sistema durante años. Pronunciar el nombre de Zhukov como última palabra podría ser la forma más condensada posible de decir, de todos los que podrían haberlo hecho, elegiste tú. Y eso tiene un nombre que no es lealtad. La cuarta interpretación es quizás la más perturbadora porque toca algo que nos resulta casi insoportablemente humano. Era una apelación a la esperanza. Incluso en ese momento, incluso con la lógica de los hechos dispuesta de manera perfectamente irreversible frente a él. Algo en Beria, el instinto de supervivencia que en los grandes operadores políticos nunca se apaga del todo hasta el último segundo posible, pronunció el nombre del único hombre presente en el sistema que había demostrado capacidad de actuar de manera autónoma e inesperada, como si nombrarlo pudiera, de alguna manera imposible, invocar algún giro que nadie había previsto. No lo hubo, pero la posibilidad de que ese fuera el significado convierte la leyenda en algo casi insoportable de contemplar, porque revela no al monstruo frío que el régimen necesitaba retratar, sino a algo más complicado, un ser humano que hasta el último instante seguía siendo lo que siempre había sido, incapaz de dejar de buscar la salida incluso cuando todas las salidas estaban clausuradas. La pregunta de la autenticidad. ¿Pronunció Beria realmente esa palabra?
Es la pregunta inevitable y también, en cierto sentido, la pregunta equivocada. Equivocada no porque no importe. La diferencia entre lo que ocurrió y lo que se dice que ocurrió es siempre históricamente relevante, sino porque la obsesión con la verificación factual puede hacernos perder de vista algo igualmente importante. ¿Por qué esta leyenda específica sobrevivió y las otras no? Las noches de ejecución producen inevitablemente relatos. Los participantes hablan, aunque sea en susurros, aunque sea años después, aunque sea con la precaución de quien sabe que ciertos temas siguen siendo peligrosos. De los 6 compañeros de condena de Beria, no ha sobrevivido ninguna leyenda comparable. Sus últimas palabras, si las hubo, se perdieron en el mismo silencio institucional que envolvía sus nombres. Solo la palabra atribuida a Beria sobrevivió. Solo ella encontró el camino hacia la memoria colectiva. Filtró a través de las capas de silencio. Llegó hasta los historiadores y desde ahí hasta el espacio público. ¿Por qué? Porque era perfecta. No perfecta en el sentido de verdadera o verificada, sino perfecta en el sentido de simbólicamente exacta. Contenía en una sola sílaba el apellido de un mariscal, 4 letras en ruso, toda la complejidad de lo que había ocurrido. La traición entre compañeros de sistema, la paradoja del hombre que muere a manos de la misma maquinaria que construyó, la pregunta sin respuesta sobre quién tiene realmente el poder en un estado que se define por el control total. Las leyendas no sobreviven por ser verdaderas, sobreviven por ser necesarias. Esta era necesaria. Chukov y Beria, 2 caras de un espejo. Para comprender completamente el peso simbólico de esa última palabra, hay que entender la relación entre los 2 hombres no como una relación personal, que fue escasa y fría, sino como una relación estructural, como 2 funciones distintas dentro del mismo sistema que se necesitaban mutuamente y se temían mutuamente. Zhukov era el poder visible, el militar glorioso, el héroe de guerra, el hombre cuya legitimidad venía del campo de batalla y de la sangre derramada en defensa de la patria. Era el tipo de poder que puede mostrarse en los desfiles, que puede ser celebrado en los periódicos, que puede ser invocado ante el pueblo como prueba de que el sistema produce grandeza. Beria era el poder invisible, el administrador del miedo, el guardián de los secretos, el hombre cuya legitimidad venía precisamente de que nadie pudiera ignorar lo que era capaz de hacer. Era el tipo de poder que no puede mostrarse porque mostrarlo equivale a destruirlo, que existe en la sombra porque la sombra es su elemento natural. 2 tipos de poder que el Estado soviético necesitaba simultáneamente. 2 formas de control que se complementaban sin jamás fusionarse completamente. Y en la noche del 23 al 24 de diciembre de 1953, el poder visible había instrumentalizado al poder invisible para eliminarlo. Zhukov había usado lo que tenía, los uniformes, la autoridad militar, el respeto del ejército, para hacer lo que ningún instrumento del poder invisible podía hacer: arrestar al propio jefe del poder invisible. Era una jugada de una elegancia estructural casi matemática. Beria, al pronunciar ese nombre como última palabra, reconocía implícitamente esa elegancia, no con admiración, con algo más complejo, con la comprensión del jugador derrotado que identifica, en el movimiento que le venció, la única combinación que no había previsto. Lo que la leyenda nos dice sobre nosotros. Hay una última dimensión en esta historia que trasciende los hechos específicos del caso Beria y que convierte la leyenda en algo universalmente relevante. Vivimos en un tiempo obsesionado con la verificación, con los documentos, con las pruebas, con la diferencia entre lo que puede demostrarse y lo que solo puede afirmarse. Es una obsesión saludable en muchos contextos. Es lo que distingue el conocimiento de la superstición, la historia de la propaganda. Pero existe también el riesgo opuesto, el de creer que solo lo verificable es significativo, que si algo no puede documentarse no contiene verdad, que la historia se reduce a lo que los archivos conservaron y los archivos soviéticos, como todos los archivos de todos los regímenes autoritarios, conservaron exactamente lo que el régimen quería conservar y destruyeron lo que quería destruir. La leyenda de Zhukov, como última palabra de Beria, existe en el espacio que los archivos no pueden ocupar, el espacio de lo humano en el interior de lo institucional, de la persona dentro del engranaje, del instante irreductible que ningún protocolo puede capturar completamente, porque los protocolos están diseñados para procesar lo predecible, y ese instante, por definición, no lo era.
Siberia pronunció esa palabra, nos dice algo sobre cómo funciona la mente humana en el límite extremo de la experiencia, que incluso ahí, incluso entonces, seguimos siendo lo que somos. El estratega sigue buscando la estrategia. El hombre del poder sigue pensando en términos de poder. Si no la pronunció, si la leyenda es una elaboración posterior, una proyección de lo que quienes conocían la historia necesitaban que hubiera dicho, entonces nos dice algo igualmente revelador sobre cómo funciona la memoria colectiva, que necesitamos que los momentos históricos sean significativos, que no podemos tolerar que el fin de algo tan enorme sea simplemente un procedimiento administrativo completado sin rastro de humanidad visible. En cualquiera de los dos casos, la leyenda dice la verdad. Solo cambia el objeto sobre el que la dice, el final que no termina. Laurent Iberia murió en la noche del 23 al 24 de diciembre de 1953. Sus restos fueron incinerados. Sus cenizas no recibieron sepultura oficial. Su nombre desapareció de los libros de texto soviéticos. Fue borrado de las fotografías históricas, eliminado de los registros públicos con esa meticulosidad que los regímenes totalitarios aplican a la destrucción de la memoria de sus enemigos. Georgi Zhukov sobrevivió. Sobrevivió a Beria, sobrevivió a Khrushchev, quien también lo apartó del poder cuando se convirtió en inconveniente. Sobrevivió a Brezhnev, murió en 1974, a los 77 años, rodeado de los honores que su trayectoria militar había acumulado y de los silencios que su trayectoria política había hecho necesarios. No dejó ningún comentario público sobre la noche de Lefortovo. No dejó ningún comentario privado que haya llegado a los historiadores con suficiente solidez documental como para ser citado como fuente. Llevó ese silencio a su tumba con la misma disciplina con que había llevado todo lo demás. Y la palabra, esa sola palabra que tal vez fue pronunciada y tal vez no, que tal vez lo cambia todo y tal vez no cambia nada, siguió circulando, sigue circulando. Encontró el camino desde los susurros de los corredores del sistema de seguridad soviético hasta los archivos de los historiadores, desde ahí hasta las páginas de los libros académicos, desde ahí hasta las conversaciones de quienes se interesan por lo que realmente ocurre en el interior de los sistemas de poder, cuando sus engranajes empiezan a devorarse entre sí. Esa es su vida. La vida de las leyendas es más larga que la de los hechos, porque los hechos terminan y las leyendas no. Epílogo. La pregunta que permanece. Queda, al final de todo este recorrido, del arresto al juicio, del juicio a la ejecución, de la ejecución a la leyenda, una pregunta que ningún documento puede responder porque es anterior a cualquier documento. Una pregunta que pertenece al territorio de la filosofía política y de la psicología del poder. ¿Qué siente un hombre cuando comprende que la máquina que construyó para controlar a los demás está procesándole a él, no la comprensión intelectual? Esa debió llegar relativamente pronto, quizás en las primeras horas tras el arresto, cuando la claridad brutal de la situación no dejaba espacio para el autoengaño, sino la comprensión visceral, la que se instala no en la mente sino en el cuerpo. La que convierte una abstracción, el sistema, el poder, la inevitabilidad, en algo concreto y personal e irrevocable. Beria sabía cómo funcionaba la máquina mejor que nadie. La había diseñado en parte, la había operado durante décadas. Conocía cada uno de sus mecanismos con la intimidad del ingeniero que ha pasado años trabajando con una maquinaria compleja. Sabía exactamente lo que ocurriría en cada fase del proceso, porque había supervisado procesos idénticos aplicados a otros. Eso no lo hacía más fácil, probablemente lo hacía más difícil. La ignorancia protege, el conocimiento expone, y en el último instante, en el umbral donde el conocimiento ya no sirve para nada porque no hay acción posible que pueda derivarse de él. En ese instante pronunció o no pronunció el nombre de un hombre que era simultáneamente una pregunta y una respuesta, un reproche y un reconocimiento. El gesto final de un hombre que hasta el último segundo seguía intentando entender cómo había llegado hasta ahí. La historia no le respondió. La historia nunca responde. La historia solo registra con su indiferencia característica que determinadas cosas ocurrieron en determinados momentos y deja a los vivos la tarea de encontrarles el significado. Nosotros somos los vivos y esta es la leyenda que heredamos.